Doctor José Ramón Cosío, buen día y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, muy buenos días. Estábamos hace un momento hablando con Jesús Esquivel desde los saludos a Estados Unidos, a quienes siguen este programa a través de nuestro sitio en Estados Unidos y en otras partes del mundo con internet. Gracias. Hablando de lo que dijo Trump ayer, es tremendo esto que diga. Sabemos sus direcciones, sabemos las direcciones y las rutas del narcotráfico, y no negó la posibilidad de alguna acción en territorio mexicano en esta respuesta que le dio al periodista que le preguntó en el Salón Oval de la Casa Blanca. Por un lado eso, y por otro lado esta parte donde dice, estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México. O sea, es que no podía no ver lo que pasó en la Ciudad de México y en las ciudades de la República Mexicana que se manifestaron en esto que hemos llamado Marcha Nacional, que en un punto de origen pues está identificado con una generación Z o jóvenes que convocaron, pero que luego, pues como buen asunto de esta naturaleza, se fue incrementando y asociando con diferentes figuras que impulsaron la marcha. Pero en general estamos frente a una expresión que puede tener, sí, el impulso que acusa la presidenta de algunas personas de la oposición, sí, pero hay también una cantidad enorme de personas que fueron a marchar porque quieren marchar y porque decidieron manifestarse de esta manera. Y este esfuerzo denodado de desacreditar, de desprestigiar, de señalar como si fuera una expresión de la derecha internacional, todo esto me parece un despropósito monumental a mí. ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, coincido completamente contigo. Estuve viendo con todo detalle la mañanera de ayer y coincido. La presidenta me parece que se aferró, así lo digo, aferró a varias cosas que de verdad no hacen mucho sentido. Uno, decir, la marcha, esta fue una marcha pequeña, la del 23 fue una marcha que sí llenaron el Zócalo, como si la legitimidad, la relevancia de la marcha y sobre todo de las consignas dependiera de si se llena o no se llena el Zócalo. Ahí me pareció que era muy grave. Segundo, creo que la presidenta sí cometió un error cuando pasa la imagen donde se estaba pateando un policía, que es una cosa terrible y que no debía haber sucedido. Pero hay otras imágenes donde... Esas no las puso. Entonces uno dice, bueno, si con esto que todos vimos, el propia autoridad de la policía, Pablo Vázquez, dice, estamos investigando a un número indeterminado todavía de policías que golpearon gente porque a lo mejor se extralimitaron, y la presidenta concentra todo en una imagen cuando hay otras que todos vimos, y que la propia autoridad de la Ciudad de México, me parece que en un acto mucho más responsable que el de la propia presidenta lo acepta, esa imagen que estamos viendo en pantalla, desde luego pasó, y eso es terrible. Un chico ahí golpeado, pateado en la cara, terrible. Tal como le pasó al policía, o sea, y la imagen del policía pateado y ahí la imagen del muchacho pateado, y la presidenta solo puso la del policía. Y después pudo haber puesto otras 10 u otras muchas diciendo, pues patearon también los policías a personas, entonces me parece... A la persona que tiene la bandera Exactamente. nacional. Esa escena es tremenda, la de la bandera. Y ayer cuando le preguntan dice, bueno, eso no sabemos si todavía eso es inteligencia artificial o no. Lo dijo así, entonces uno puede decir, oiga, y entonces la que usted pasó, ¿por qué tampoco? Sí es buena. Esa sí es buena. ¿Y cómo sabemos? Ay, qué tremendo. Se metió ella sola, ahí está la imagen. En una trampa. En una trampa por tratar de justificar. La tercera, tú lo dices muy bien, es como si esta imagen, que ahorita quiero tomar una tesis a ver qué te parece, esta idea, la derecha, ¿no? Los mexicanos somos tontos, los mexicanos no sufrimos violencia, los mexicanos no sufrimos extorsión, tiene que venir como si... No hay razón alguna para marchar. Para marchar, como antes los días ordacistas y otros decían, todo lo que pasa en México es culpa de Cuba o culpa de Moscú. Oiga, señor, los mexicanos también piensan y los mexicanos también tienen ideas, ¿no? Eran otras cosas. Es decir, siempre es esto de quién está detrás de la cuna, como si todos fuéramos tontos y no tuviéramos una posibilidad de hartazgo en ese sentido. Creo que ahí hay un problema grave. Ahora, a ver qué te parece, porque estuve pensando en esto para compartirlo desde luego contigo y la audiencia. Yo creo que la presidenta está incurriendo en un problema que hoy no se ve, pero que me parece que va a ser de enormes consecuencias en el futuro. A ver, la premisa es que las cosas no están bien por mal que ella lo diga, ¿no? Un punto que quiero resaltar y que tú lo has resaltado es el comunicado de los obispos. Yo no sé si lo han visto, el de la Conferencia Episcopal Mexicana. Sí. Es un punto súper delicado. ¿Por qué? Porque los obispos, los dos obispos que están allí expresándose, dice uno,
me parece que está bien armado, más allá de si lo comparto o no. Un obispo dice, hay todos estos problemas sociales, y otro obispo dice, hay soluciones pastorales. Yo creo que es muy inteligente lo que es. A ver, va de nuevo. A ver. Venga. Un obispo dice, hay muchos problemas. La población está harta, la población está extorsionada, la población está violentada. Y el otro obispo dice, hay soluciones pastorales, hay la creencia de cada quien. Pero ¿cómo termina el documento? Haciendo unas apelaciones a Viva Cristo Rey. Esto no es trivial. Y varias... Viva Cristo Rey. Viene la cristiada, ¿no? Y en el año el aniversario, ¿no? Y en el año del jubileo, lo dice él, estamos celebrando a los mártires de la cristiada. O sea, a mí me parece... A ver, ¿y qué estás viendo ahí? Pues yo estoy viendo una iglesia que se está hartando por sus propios feligreses, quienes acudan a ellos, pues que están teniendo una condición muy, muy golpeada, menospreciada. Hay muertos, hay carreteras detenidas. Ahora para el día 24 hay una marcha que ellos mismos, los propios bloqueadores, lo voy a decir así, dicen, no salgan a las carreteras. O sea, tuvimos personas horas en los autobuses, tú los reportaste, en fin, hay una gran cantidad. Esos bloqueos que son, digamos, bloqueos de personas que dan la cara y que son productores y están reclamando ciertas cuestiones, pero tenemos de Michoacán ayer. Por supuesto. Bloqueo de las carreteras estratégicas principales y uno ya no sabe si es por el Plan Michoacán o porque hay un nuevo secretario de Seguridad o porque iban a agarrar a un delincuente. Pero colapsaron a Michoacán ayer. Colapsaron a Michoacán, quemaron 12 vehículos, tenemos muertes en muchos lugares, siguen apareciendo fosas. O sea, hay una gran cantidad de elementos. Y aquí me parece que el problema es cuando la presidenta, que sabe que las cosas están mal, hoy lo acabas tú de reportar, la situación de Petróleos Mexicanos, la situación, todo eso, dice, todo es culpa de la derecha. Aquí es donde a mí me parece que vamos a una deriva muy... No es que yo la quiera, quiero eso que quede muy claro, pero sí me parece muy peligroso. Mire, la narrativa podría ser así. Las cosas están saliendo mal y dices que es un gobierno izquierda. Yo tengo muchas dudas que sea un gobierno, muy serias dudas. Bueno, pero la solución, entonces, toda la oposición, la presidenta la está identificando en la derecha. Entonces mucha gente diría, oiga, si las soluciones pasan por la derecha, ¿por qué no nos vamos a la derecha? ¿Tú crees? Querida, así ha funcionado muchísimos momentos históricos. El poner lo que pusieron en la pared de la corte sobre Judía, me parece un acto muy terrible. Terrible. No, hubo agresiones a la presidenta que hay que denostar también. Hay que rechazar la violencia de todo tipo y la violencia verbal y la violencia que tuvo lugar en contra de ella. De esa forma sí fue brutal. Brutal. Llamarle a la presidenta judía... Y unas consignas que no vienen al caso, misóginas, que tampoco. Misóginas, decir viva Cristo, no es... O sea, estamos, me parece... Es un cóctel donde cabe todo. Entonces mucha gente puede decir, bueno, si este gobierno, que es de izquierda, no da solución, los ofende, nos estigmatiza, a todos nos critica, se pasa señalando cosas, y la derecha, que todo lo que no sea ellos es derecha, en esa forma de expresión que tenía el presidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum, pues mira que mucha gente puede decir, oiga, ¿y qué no será que la derecha es la opción viable? No sé si eso por ahí conduce la cosa, pero tú lo estás viendo así. Yo lo estoy viendo así porque esos han sido momentos muy complejos en la historia. Yo creo que esto explica muchísimo a Trump y a MAGA. Es decir, esta izquierda demócrata que le ha servido mucho no funciona. Y ayer todavía en el discurso de la Casa Oval lo dijo el presidente. Todo el tiempo está con los demócratas, todo el tiempo. Todos los demócratas. Aquí igual, es una cantaleta de los gobernantes. Perfecto. En general. Y entonces la derecha ganó muchísimas elecciones, el Tea Party, todo eso que sabemos. Y otros momentos históricos, velo en España con Vox, un crecimiento que uno puede decir, oiga, pues ¿cómo Vox, con las cosas que dice, puede creer a esa velocidad? Claro, porque la gente empieza a decir, si la izquierda hace esto y la única opción que la propia izquierda nos está determinando es esa. Yo creo que el error que está cometiendo Morena por López Obrador, por la presidenta Sheinbaum, es pensar que todo, absolutamente protesta es de derecha. Y no tener una capacidad mínima de decir, la gente está irritada, la gente está descontenta, la gente está más allá si se llama Z o no se llama Z, eso es lo menos importante, porque es una categoría tan general que todo cabe ahí, pero decir al final, oiga, ¿no será que sí tendría que estar haciendo algo el gobierno sobre el descontento y no suponer que el problema es la manifestación sobre el descontento y no el descontento? Esa es la parte que me preocupa muchísimo.
como cuestión a mediano plazo. Imagínate que estuviéramos en unos años tú y yo diciendo, ¿qué es lo que alienó muchísimo a la población mexicana? Yo creo que decir, ustedes no caben en la izquierda porque ustedes no son morenistas. Ustedes no pueden tener reclamos válidos porque no son morenistas. Ustedes no pueden tener una agenda progresista porque no son morenistas. Entonces, ¿qué te queda? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Y lo hemos visto en la historia. No quiero comparar ni estoy diciendo nada, pero acuérdate el caso con el presidente Allende, acuérdate el caso con Hitler. Es decir, la gente se empieza a enajenar y decir, tenemos cerrados todos los caminos progresistas porque este cuerpo, estas instituciones, estos partidos se han apoderado de todo lo progresista y no son eficientes a la hora de gobernar porque nos están pasando muchas tragedias. Yo creo que ahí vienen derivas y yo le tengo un pavor enorme a esa derecha porque es una derecha, la hemos visto también en la historia, que entonces regresa con condiciones muy fundamentalistas: patria, familia, orden, progreso, restablecimiento del orden al costo que sea. Y yo creo que aquí sí hay un punto muy, muy delicado y está enajenando a la población este discurso. Si ustedes no están con Morena, no pueden tener una agenda válida. Ese es prácticamente el mensaje y es el mensaje general de la marcha. Esta marcha donde cabe todo, como hemos dicho, genuinamente miles de personas fueron a manifestarse y pues genuinamente también gente de oposición impulsó la marcha, pero también hay elementos que se tienen que destacar sobre el tipo de impulso que la marcha tuvo en su momento con TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Que ahí tenemos una circunstancia en donde el dueño de ese corporativo empresarial pues se ha convertido en una figura que pretende un cierto tipo de liderazgo o alguna cosa de ese tipo, bajo el discurso de lo que tú estás planteando esencialmente. Y aquí el tema es que tiene una concesión del Estado mexicano muy potente y pues uno tendría que plantearse si esas coberturas críticas al gobierno, que no es que estemos contra la crítica, es esencial en la tarea periodística y comunicacional la crítica, pero en particular este caso, pues tiene un tufillo de interés particular en relación a la situación del dueño. Y entonces tenemos ahí un tema que se incorpora a este conjunto de cosas. Mira, yo creo que si se tomara en este momento, que yo la vería muy, muy inadecuada, la condición de vamos a revocar las concesiones, otra vez es todo aquel que se oponga por razones personales, económicas, clientelares, o fiscales, no cabe en el mundo. Y ese es justo lo que a mí me parece que se está produciendo esta enajenación. Porque claro, uno puede decir, bueno, este señor tiene una agenda y seguramente la tiene, pero de ahí a después ir y Aristegui Notis no tiene una agenda, y el periódico Reforma no tiene una agenda. O sea, sí, agenda editorial de los temas que te importan y que quieres destacar editorialmente. Claro. Y hay agendas de todo tipo, agendas particulares, privadas, empresariales. Sí, por supuesto, cada quien tiene elementos que quiere destacar en su tarea cotidiana. Y ahí el punto es que tú empiezas... A eso nos referimos. Y empiezas entonces a jugar un juego de cacería, ahí sí de cacería de brujas, palabra que le gusta mucho decir al presidente Trump, cacería de brujas, es decir, todo aquel que no esté en el morenismo o con López Obrador no cabe. Que es retrógrada porque es emisario del pasado, todas estas expresiones. O sea, todos los que fueron a marchar. Y todos razones. Y todos nosotros, tú que estás conduciendo el noticiero y tú que me invitas a mí a decir, bueno, Cosío como no acepta ciertas cosas del morenismo o del proyecto o ciertas reformas. O es crítico de, pues entonces es un hombre que rápidamente va a ser estigmatizado a la derecha. Y ahí es donde está mi preocupación, no de este momento, sino mi preocupación sobre todo de cara a la elección del 30. Es decir, entonces todo aquel que tenga una insatisfacción de vida, de momento, que hayan asaltado, extorsionado, matado, desaparecido, todo lo que haya pasado, como no cabe en Morena porque no puede protestar y como no tiene una condición progresista, dirá, bueno, ¿y a usted qué le queda? Pues mire, lo único que parece que queda es correrme, moverme, desplazarme hacia la derecha. Esa es la parte que yo veo muy enajenante. No es que la desee. Tú me vas a decir, bueno, ¿y cuál es la solución? Entonces decir, oye, en Morena caben, primero, más cosas. No tiene que ser esta corriente tan hegemónica dentro del propio Morena. Hay artículos de gente que yo entiendo que simpatiza en Jornada, en Milenio, de gente que simpatiza con Morena, que son bien críticos, bien agudos. En este caso, el de Gerardo Esquivel es bien bueno. El de Jornada también hay varios que me parecen bien interesantes, diciendo,
Presidenta, no se vaya con la finta de que es una generación Z así, y no se vaya con la finta de que para poder ser legítima la marcha tuvo que haberse llenado el Zócalo. No se vaya con la finta, Presidenta, de que tenías que tener puros jovenazos ahí. Es absurdo eso. Es absurdo. Uh-huh. Y ellos mismos se lo están diciendo. Luis Hernández Navarro tiene un artículo bien bueno en Jornada ayer que le dice, Presidenta, no es por ahí. No es por ahí, esto es mucho más complejo que calificar algo así. Yo me parecieron que ellos mismos le están poniendo señales, es decir, aguas, Presidenta. Y ahora, vamos al fondo que tú lo has destacado todo el tiempo. O sea, si yo voy a la marcha porque tengo un agravio, mi agravio se pierde, mi agravio se destruye, mi agravio es irrelevante porque asistí a la marcha. Imagínate eso. O porque si yo vi una convocatoria a la marcha en un medio extranjero, en una televisora, en este programa, porque yo me enteré y dijo, oye, pues yo sí me siento agraviado, yo no creo que el país vaya bien. Lo que sea, cualquier reflexión. Alguien acompañó a sus hijos, a sus abuelos, yo qué sé. Entonces es este caso. La mamá estigmatizaste a miles de personas. Y a la mamá de Madrazo, ¿no? De Manso. De Manso, a la abuela, creo, o a la mamá. La abuela, porque la pobre mujer va ahí sentada, que está pasado por un duelo, hace un esfuerzo, sí. Y entonces qué chiste malo de que si era una momia de Guanajuato. Estaba una cosa tremenda. Tontísima. De eso de veras, ¿no? Grave eso. Gravísimo, no nos estamos dando cuenta de... Y eso te digo, me parece que tiene este efecto muy enajenante, que sobre la población. Sí, y todo un tema porque llama la atención el esfuerzo del gobierno mexicano para desacreditar a la marcha. O sea, ha habido un esfuerzo real. Tuvieron la exposición del coordinador de Infodemia, como le llaman a esto, en donde informa que han investigado 300 cuentas, han utilizado dinero público para identificar quién está detrás de la promoción de la marcha, quién está en el origen de la promoción de la marcha y todo este conjunto de cosas que hicieron exponiendo nombres y apellidos de personas y acusaciones genéricas de la derecha internacional, todo eso expuesto en Palacio Nacional. Eso no es un asunto que pueda pasar por alto. No. El origen le llaman, ¿no? El origen. Ahí está pues el origen de la marcha y pues toda la narración que se hizo exponiendo un conjunto de cosas. Ahora, cuando dicen que de las 300 cuentas investigadas había 20 y tantas administradas desde el extranjero, no quedó claro si eran administradas por mexicanos en el extranjero, ciudadanos que viven en otro lugar y que les interesaba la marcha, o gobiernos extranjeros, porque si hubiera sido gobiernos lo tendría que haber dicho. Una cosa es que fueran gente fuera de México, no sabemos quiénes, o con claridad no me quedó a mí el tema, pero que sea del extranjero per se, pues parecería que es algo gravísimo, y si lo hubiera, pues tendrían que denunciarlo formalmente. Si hay una intromisión a la soberanía nacional, si hay una intromisión grave al entorno mexicano por parte de alguna instancia extranjera que tendría que ser un gobierno para que fuera eso, pues entonces que lo denuncien de esa manera. Pero si fuera alguien que, no sé qué pienses de eso. No, a ver, y tú lo pones muy bien. Yo no sé cuántas de las cuentas que yo sigo están aquí o están en Estados Unidos o están... Es decir, es un mundo global. Entonces, esto me parece que es otra vez una reducción muy simple. Para que la convocatoria es buena, tiene que estar establecida en una cuenta mexicana. ¿Ok? O sea, de Morena. De Morena. Tiene que ser establecido en México. Ok. Y la pregunta bastante obvia es, oye, ¿por qué? Entonces es como si tú dijeras, toda proporción guardada, mire, yo voy a citar unos artículos, ¿es de un periódico mexicano o es un periódico extranjero? Es un periódico extranjero, intervencionista. Oiga, señor, si alguien lee El País o el New York Times o lo que tú quieras, el Clarín o lo que sea, decía, no, eso no puede ser porque me regresa este nacionalismo muy de los 60s. Ahora, dijo una cosa también importante que me parece destacable. Hablan de dinero. Y también es importante señalarlo, creo que hablaban de 90 millones de pesos. Exacto. A ver, ahí hay un tema, un gran tema, porque es verdad también que existe una industria de la intervención a la conversación social en las redes sociales. Ella misma estuvo hace unos días en la reunión con la CIRT, con Javier Tejado, donde no le importó a la presidenta estar socializando con una persona que pues forma parte de un señalamiento público de cómo es que operan ese conjunto de maquinarias para instalarse en las redes sociales.
ya sea para destruir reputaciones, ya sea para impulsar a alguien que llegue a la Corte Suprema de México, ya sea para tal o cual cosa, para atacar a competidores o a periodistas o a quien no quieres. Eso quedó muy registrado también desde el ámbito periodístico, y ella ahora, con su equipo, muestra que hay una manera de incidir en la conversión pública a través de dinero y de maquinarias de este tipo. Claro que las hay, y claro que hay que denunciarlas, y claro que hay que señalar que se están utilizando recursos de procedencia indeterminada para incidir en las conversaciones y diálogo y tendencias de una sociedad en los temas públicos. Y eso es muy importante saberlo, y lo sabemos, pero llama la atención lo discrecional del asunto, ¿no? O sea, se puede exponer y exhibir tal o cual imagen, tal o cual golpiza, se puede exhibir tal o cual maquinaria de 90 millones de pesos, pero ignorar otras que se exhibieron públicamente hace no muchas semanas. Y fíjate, la semana pasada... Entonces uno dice, bueno, para unos sí hay crítica, y para otros, buenos días, pásele usted. Y Reina, la semana pasada, en la entrevista, que tú la viste, una pregunta espléndida que le hizo Reina, le dice, señora presidenta, pues usted sigue dándole dinero a A, B, a C, a D. Muy bien. Y ella dice, la de siempre, pero Peña Nieto daba más. Y le contesta Reina con mucha inteligencia y mucho sentido y mucho valor. Le dice, presidenta, pero ustedes son un gobierno que prometió el cambio, ustedes dicen que son un gobierno distinto. O sea, no se compare con lo que hacía Peña Nieto, porque precisamente se votó por usted para que no hiciera lo que se hacía en tiempos de Peña Nieto. Me pareció perfecta la respuesta. Y tú viste que entonces ya no nos faltemos al respeto. En fin, la presidenta salió con otras cosas que no venían mucho al caso. ¿Por qué? Porque ahí lo que tenía que hacer era contestarle si las empresas estas que estás tú diciendo, se les sigue dando dinero, cuánto y por qué, y a quiénes de los que estaban ahí. Entonces me parece que justamente te evades, y entonces esto de la marcha, como no me gusta la marcha, pero yo creo que el problema sigue siendo, y imagínate que le podemos preguntar ahorita, presidenta, ya usted dijo todo lo que usted dijo. Presidenta, ¿con qué se queda de la marcha en términos críticos a su gobierno? O sea, la inseguridad no existe, la gente no está enojada. La gente, ¿qué cosa? Y la respuesta otra vez me pareció de verdad ayer, y lo digo con mucho respeto, muy simple. Fui a Campeche, donde anduvo de gira, todos y la estaban gente... felicísimos. Todos estaban felicísimos. Oye, tremendo asunto, porque mencionó Palizada, este lugar de Campeche donde estuvo ella, no se acordaba del nombre y le dijeron Palizada, y ayer mataron a la regidora de Palizada. O sea, un contraste brutal. Es una evasión. De su dicho. Exacto, ¿Una evasión? Una evasión. Entonces, claro, y eso fíjate que es interesante. Hay gente que dice, la presidenta está soberbia, no sé, yo no quiero hacer eso. Yo lo que sé es que me da la impresión que se va acorralando ella, o la están acorralando, no sé cuáles son los mecanismos internos, si es el presidente López Obrador, son los asesores que le dejó, no sé, pero la están acorralando, sí, y tiene pocas opciones de salida. Y entonces lo que ustedes me digan no me importa. Lo único que importa es quién pagó. Ustedes son de derecha y no me importa lo que digan. Wow. Cuando debería ser, déjame aquí interpretar de más. Bueno, no, interpretar, cuando en mi punto de vista tendría que ser algo en donde si miles de personas, dicen que 17,000, que desde luego no se sostiene esa cifra oficial, pero bueno, en fin, miles de personas en diferentes lugares del país están saliendo a la calle a decir algo, a manifestarse, obviamente por el tema de la delincuencia, la extorsión, los asesinatos, o sea, materia hay de sobra para manifestarse en México. Pues, ¿qué esperaríamos de una jefa de Estado o un jefe de Estado? Pues decir, oigan, recibo lo que me dicen, es verdad, estamos en serios problemas. Así es. Nadie podría negar eso, y el Estado menos. Un Estado rebasado, claramente. Vemos a Michoacán ayer apenas. ¿No sería mejor decir, tienen razón, qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo para enfrentar esto en una lógica democrática. Por supuesto. En una lógica con clave democrática, para que al final de cuentas encontremos una salida. ¿Cuál es? No sé, pero esta ruta no es. La negación, la desacreditación, el eliminar a los demás porque no son de tu partido, o sea, esta lógica ya es absurda. Yo así lo veo. Y fíjate, y dice, hubo violencia en una marcha de las derechas. Vamos a pensar, simplemente como decimos los abogados, suponiendo sin conceder. Pero regresemos a la marcha el 2 de octubre, era una marcha de izquierdas y fue la misma violencia, asaltaron joyería, les fue a los pobres policías de la Ciudad de México fatal. ¿Es lo que le pasó al centro Tlatelolco? Al centro Tlatelolco. O sea, bueno, ¿y quiénes eran esos? Entonces, ¿Y quién quería? ¿A quién le conviene la violencia? Exacto. Y entonces, para inhibir las manifestaciones, exacto. Es para que la gente diga, no, ¿cómo voy a ir ahí? O si en la marcha de la derecha, vamos a llamarle así,
hay violencia, y en la marcha a la izquierda hay violencia. Oiga, yo creo que tenemos un problema con la violencia, porque ¿quién convocó a la marcha del 2 de octubre? Es un recuerdo, el 2 de octubre no se olvida. ¿Y quién estaba interesado en reventar la marcha el 2 de octubre? También los dineros internacionales estaban diciendo, vayan a la marcha el 2 de octubre oiga, señor, esto es muy fantasioso. Entonces, yo creo que aquí el problema es decir, presidenta, sí tenemos un problema. Reconocer que tenemos un problema, reconocerlo y hacer algo al respecto y convocar a la sociedad a ver qué demonios se nos ocurre hacer frente a todo esto. De eso se trataría. De eso se trataría. De eso se trataría. Y no la evasión de sigo siendo muy popular, mis encuestas van muy bien, a la gente me ama y me... Oiga, bueno, pues a lo mejor eso es verdad, pero pues a lo mejor es en el círculo que tuvo posibilidad de acceder, al que le llevaron, porque tampoco sabe la señora a quién le llevó las cosas, todo eso. Pero fíjate, otra vez regresemos. Y esto sí yo creo que son de esas marquitas que lo que pintaron en la puerta de la Corte a mí me ofendió muchísimo. Sí, no, es inadmisible. Inadmisible. Los ataques de ese tipo a la presidenta son inadmisibles, los ataques misóginos y terrible de la Corte, en las paredes de la Corte fue terrible. Y no lo quiero decir porque a lo mejor es otra la intención, no, pero el que en este momento se vuelva a sacar a Viva Cristo Rey, yo creo que no es trivial. No es trivial. No es trivial. No es trivial. Subrayas tal cosa. Sí. Pues sí. En este aniversario que está, es el año que entra, ¿no? De la Cristiada. De la Cristiada. Y ya dijeron, vamos a revivir, vamos a recordar a los mártires de la Cristiada. Está bien, eso es otra... Pues es su circuito. Eso es circuito y eso pasó y ahí hay muchas cosas y estamos en el jubileo. Oiga, pero si todas estas señales no las va usted captando, lo que acabas de decir, la oficina oval dice, el presidente, bueno, no lo vería mal, como si hubiera dicho, oiga, ¿se toma otro cafecito? Sí, pásenme. Así fue una actitud así cuando uno ve la... No, lo de Trump, oye, y además este tema, fíjate nada más, sabemos sus direcciones, sabemos dónde están, sabemos sus rutas, decía Esquivel, bueno, si lo tienen, dénselo a México para que vayan por ellos. Y lo que tú y yo hemos platicado en los programas, no va a haber una invasión, porque también creo que mucha gente sigue con la imagen, ¿no?, de la punitiva de Pershing y Parcho Villa. El otro día había un muy destacado intelectual diciendo eso. Es decir, eso no va a pasar. Es intervención financiera, son drones, etcétera. Es decir, creo que es otra cosa mucho más complicada que eso. Y yo creo que simbólicamente que el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, lo hayan movido en estos días hacia el Caribe. Es como están jugando ajedrez, te van moviendo piezas, te están colocando, te están encerrando. Aquí yo creo que son demasiadas cosas y a mí me parece que la presidenta sí tendría que convocar, pero en serio, de buena fe, a una conversación nacional. Con ganas de que se arregle, o sea, sí, con ganas de encontrar una salida real, ¿no? Bueno, si todo va a ser, oiga, yo no creo que esta sea buena idea, usted es de derechas, presidenta, ya me empezó ofendiendo y después quiere que la gente se vaya, es muy difícil. Muy complicado el asunto, pero bueno, por lo pronto ahí está esta manifestación. Entiendo que algunos empezaron a convocar a otra marcha el 20, lo cual parece un poco difícil, porque 2 marchas tan seguidas se ve difícil organizar, ¿no crees? Sí. Además, el día 20 de noviembre, cuando es un desfile militar, ¿cómo ves eso? Mira, lo veo complicado. Poco transitable, ¿no? Poco transitable, pero ahí hay otra cuestión. Este fin de semana seguramente lo vi. Dirán algunos que no por falta de ganas, sino de logística, ¿o qué? Dirán algunos que es por falta de logística, por el riesgo, pues, de que también del lado del ejército, que están pasando cosas, se aprieten. Viste que hubo cartas que salieron este fin de semana, varios compañeros las comunicaron, donde distintos mandos, no los altos mandos, están pidiendo que se les mantenga su aumento del 4%. Y están también dispuestos, no sé si convocaron para el día 30, a una marcha de miembros de las Fuerzas Armadas. Eso no se ve todos los días, ¿no? Eso no se ve todos los días. Y también yo nomás digo cosas que me acuerdo de la historia. Este tipo de movimientos dentro del ejército hay que recordarlo que no suelen ser movimientos de generales, suelen ser movimientos de coroneles. Son los coroneles de Grecia, son el grado que tenía Chávez, es decir, los que están arriba les va bien, tienen una serie de privilegios, condiciones, unos adecuados, otros inadecuados, pero están en su jerarquía. Donde empieza a haber normalmente descontentos es en la parte inferior de esa pirámide. Y estos son los que nos están diciendo, oigan, nosotros tenemos un acuerdo de un aumento de 4%. Entonces, es convocar a la marcha el día 20, donde se celebra el desfile militar, más estar haciendo estos reclamos, más los temas que han estado saliendo sobre problemas en la Armada, el que tú has estado tratando con soldados de Huachicol, es decir, adentro hay una descomposición que tampoco puedes decir son 2 manzanas podridas de un inmenso canasto. No es así tan simple la cosa.
Doctor José Ramón Cosío, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Gracias, Buen día. Carmen.